se podría decir que todo en ese momento iba bien. Porque recuerdo que estábamos en la comida y todo parecía ir excelente. Estábamos jugando con los primos, porque para esto era como un bautizo. Es lo que yo recuerdo. Pero de repente todo se empezó a descontrolar. Estábamos brindando con la familia, estábamos a gusto, estábamos tomando obviamente alcohol en ese momento. Bueno, recuerdo que yo no, porque yo en ese momento tenía 15 años. Pero aquí lo curioso fue cuando de repente una persona mayor fue cuando empezó a hacer todo este desorden. ¿Por qué? Porque empezó a alcoholizarse un poco de más. Que es lo que se supone que todos íbamos a estar en familia, pero esta persona siempre hacía cosas de más que sacaban de contexto. Empezaba a mencionar cosas de temas pasados, empezaba a estar de agresivo con las demás personas. El chiste es que al final todo pasó cuando de repente se puso en un modo de ya vámonos, o sea, estar de la nada. Otro familiar mío me dijo, no, tranquilo, porque tú ya te estás alcoholizando, tú ya te estás molestando. Esto ya no es normal, esto ya se salió de control. Por eso fue que decidimos esperarnos un rato más para poder esperar a que se le bajara el efecto del alcohol. Obviamente no íbamos a conducir, porque para esto no les he puesto en contexto de dónde estaban. En un lugar donde era lejos de la ciudad, lejos del pueblo, en un cerro, por así decirlo. Nosotros dependíamos de él porque él era el que tenía la camioneta para poder irnos a la ciudad y poder irnos a nuestras casas. Como siempre se nos dice, si van a manejar, no tienen que tomar. Pero bueno, esta persona parecía que no entendía el punto. Por eso pasó lo que pasó. No sé, simplemente dijo, no, vámonos así. Empezó un momento de intenso, pero una intensidad grave. O sea, era incontrolable, como si fuera una persona, un niño de 10 años al que su mamá no lo puede controlar. Resulta que empezó a sacar otro tema que supuestamente tenía que ir a ver a alguien en la ciudad y que ya se tenía que ir rápido. Que se fuera quien se quisiera ir. Y que no, que ni modo. Ahí se iba a quedar. Nosotros no teníamos ninguna alternativa. En ese momento, las únicas personas que nos teníamos que ir con él éramos mi abuela, mi madre y obviamente el conductor en este caso. Era alrededor como de las 5 o 6 de la tarde, recuerdo, porque ya casi se estaba haciendo de noche. Íbamos en un cerro donde casi no hay luz. Obviamente no es como que vas por un bulevar y hay luces de la calle, no. En ese lugar no había nada de luz más que la camioneta. Pero para esto fue que él decidió irse y bueno, nosotros nos subimos a la camioneta y todo bien. No sé por qué ese día me entró la curiosidad de ponerme el cinturón de seguridad. Porque no sé, como que yo ya presentía algo que iba a pasar. No sé, íbamos como con esa incertidumbre, ese miedo. Lo hizo más mi madre porque como vio a esta persona que ya iba a alcoholizar además, lo que hizo fue hacer esto. Vean, ella y yo estábamos atrás. El conductor iba aquí, mi abuela aquí y yo aquí atrás. Entonces yo me puse el cinturón, me puse los audífonos. Mi madre, pues obviamente asustada, hace esto de ir asomando para ver. Pensó que esta persona ya no iba a ver mucho, obviamente para prevenir cualquier cosa. Todos lo presentíamos. Y yo recuerdo que llevaban una canción. En el momento del impacto fue como, uff, se quedó una pausa enorme. No sé cómo pasó eso, pero bueno. Pero aquí venía lo bueno y lo interesante, el momento del impacto. Yo llevaba los audífonos, como les menciono. Llevo una canción en específico que siempre la recuerdo y bueno, es una de las bandas que más escucho, pero bueno. Y en ese momento no sé cómo fue que de repente yo escuché el grito que dijo, cuidado, y ¡pum! Un impacto. Y todo eso fue como en cámara lenta porque, o sea, yo estaba así, alcancé a levantar la cabeza, mi madre estaba de este lado, vi cómo iba en cámara lenta así, se estrelló, se golpeó esta parte de aquí, se fracturó. Luego volteé y vi que mi abuela estaba en el cofre de esta parte del coche, estaba con la frente sangrada. O sea, no sé, fue un momento tan crítico que por eso siempre es recomendable ponerse el cinturón. Y desde ese día siempre me lo pongo. No sé por qué tenía que pasar algo así, pero desde ese momento todo cambió, o sea, por un momento a mi mamá se le fue la memoria. Y después lo que hizo fue salirse de la camioneta y yo me quedé así de ¿qué hago? No sé, ayudo a mi abuela, ayudo a esta otra persona. O sea, la otra persona estaba como si nada. Por suerte no le pasó nada, no supimos cómo, pero bueno, estábamos sobreviviendo. Él estaba tranquilamente y no sé, como que se le fue el pedo, se le bajó lo alcoholizado. Volteó y dijo que ¿dónde estaba? Yo lo que hice fue salirme y pedir ayuda, grité y todo, pero nadie le respondía. Porque casualmente, frente a este lugar donde nos impactamos, estaban construyendo como un restaurante.
había personas, yo las vi, había personas con máquina, pero para desgracia no hicieron ningún movimiento. Yo lo que hice fue obviamente salir, gritar y pedir ayuda, pero estas personas en cuanto vieron lo que pasó, silenciaron todo. El camión de enfrente con el que nos impactamos se fue. Simplemente se fue, o sea, no hizo el intento de decir, bueno, o a lo mejor no se dio cuenta, pero los que estaban enfrente sí se dieron cuenta. Lo que hicieron fue apagar las luces, irse y no supimos absolutamente nada de lo que iba a pasar. Lo malo aquí fue que yo al momento era el único que estaba, obviamente en mis 5 sentidos, estaba pidiendo ayuda. Mi mamá cometió un error de ponerse a media carretera. No fue intencional, obviamente ella no tenía la memoria como tal. Lo que hizo fue pedir ayuda, decir que dónde estaba su mamá y todo. Yo también estaba volteando a ver hacia dónde estaba mi abuela y lo malo de aquí era como estábamos oscuros, pasaban los coches rápido, rápido. Por un momento me asusté, porque mi mamá estaba a media carretera y en eso pasó un carro. Y fue cuando yo me di cuenta de que estaba haciendo algo mal. Lo que hice fue abrazarla y ponerla a la orilla para decirle que se estuviera tranquila, que se sentara. Y bueno, como que de repente empezó a recordar todo y se sentó, se quedó en silencio hasta que llegó la ambulancia. Pero después de ese día pasaron meses donde las dos, bueno, mi madre y mi abuela estaban mal, era de estar atendiéndolas y yo no sabía qué hacer porque todavía no cumplían ni la mayor de edad. Entonces era de, ¿qué hago? O sea, en ese momento fue impactante, ¿qué hago? No sé, ¿qué hago? Lo único que pasó después de ahí fue que pues ya se iban recuperando y como al año y medio lamentablemente una noticia fue de que pues mi abuela en ese momento pues ya quedó mal, o sea se veía bien, pero no sé qué pasó y pues pasó lo peor, lo que a nadie nos gustaría que nos pasara en ese momento. Pues después de ese año ya todo se fue, no sé, se desmoronó, o sea por un momento. Ya de pasar de los años siempre me ha quedado esa duda. ¿A dónde vamos cuando morimos? Fue en ese momento cuando todos esos momentos pasaron en cámara lenta, fue como si estuviéramos en otra dimensión, no sé, pero siempre me he preguntado ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿O será que simplemente, no sé,